Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, estamos llegando ya hasta a un fin de semana más y muy especial porque estamos terminando nuestro tiempo de oración, nuestros días de oración y lo que sí, esta tarde obviamente tenemos a las 7, de 7 a 8 tenemos un lugar indicado y mañana sábado ya tenemos la visita del pastor en la vigilia a partir de las 8 de la noche y el día domingo, vamos a tener un solo servicio, recuerde, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Domingo, 18 horas, nos encontramos todos para cerrar no solo la vigilia, sino festejar nuestro aniversario. Festejar nuestro aniversario, nuestro mes de mayo, nuestro mes aniversario. Así que todos el domingo a la iglesia porque va a ser una gran fiesta. Y mañana, obviamente, la visita del pastor, preparados, sedientos para todo lo que Dios nos quiera dar. Pero ahora vamos a orar por el devocional de hoy y a consagrar el fin de semana también. Amén. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas este tiempo devocional como cada mañana. Háblanos hoy también. Y te pido, Señor, pongo delante de ti todo el fin de semana, para que sea un fin de semana en tu presencia, bajo tu gloria, Señor. Que tú nos ministres, nos renueves, nos levantes. Señor, que tú hagas tu obra en todos nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo este fin de semana. Bendice a la iglesia este fin de semana. Bendice la vida del pastor este fin de semana. Que veamos tu bendición en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, le quiero compartir ahora Romanos capítulo 8, y vamos a leer un versículo, el 14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Impresionante. Bien, yo diría, no es que agregaría, completaría la idea que la palabra de Dios tiene de quienes son hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que reciben a Jesús, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados a Dios y reconocemos el sacrificio de Cristo por nosotros, nos convertimos, dejamos de ser criaturas, creación de Dios, para ser hijos de Dios. Y aquí Romanos completa esta idea diciéndonos que los hijos de Dios tienen una característica particular: son guiados por el Espíritu de Dios. Y este es un tema muy especial, ser guiados por el Espíritu. Porque a veces vemos el ser guiados por el Espíritu como algo muy místico, como algo tan místico que parecía que ser guiado solamente tiene que ver con que Dios nos dé una orden de una manera especial con un ángel o a nosotros, y que ser guiados es escuchar una vocecita continuamente, la voz de Dios continuamente en nuestros corazones, y a veces tenemos imágenes tan místicas que algunos que tal vez somos menos místicos, en algún momento pensamos: wow, qué difícil es ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero la realidad es que si bien Dios nos habla y nos quiere hablar continuamente y todos los días, ser guiado por el Espíritu de Dios es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Cuando hablo de fácil, no hablo de que no nos cueste, hablo de que está a nuestro alcance, que todos podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, pastor, ¿y cómo hago para ser guiado por el Espíritu de Dios? Yo quiero darte 3 consejos que hacen que nosotros caminemos guiados por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios siguiendo el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo de Dios. La Biblia es el consejo de Dios para nuestras vidas. Cuando yo empiezo a poner por práctica las enseñanzas, los principios, los mandamientos, los consejos de la Biblia, yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque la Biblia está inspirada por el Espíritu de Dios. Es el consejo de Dios mismo. Por eso es tan importante que los creyentes volvamos a leer la Biblia, que pasemos tiempo con ella, que las conozcamos, porque Dios nos enseña y nos habla. Muchas veces a través de su palabra, Él nos muestra cosas en nuestra vida, en nuestra condición, nos enseña cómo hacer, cómo conducirnos.
Y la Biblia es un elemento fundamental. Jamás Dios nos va a mandar a hacer algo contrario a su palabra. Y la Biblia nos enseña cómo manejarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Recuerden que en la palabra de Dios está el diseño de cómo tener una familia, de cómo ser bendecidos. A Josué le dijo que debía cuidar de hacer conforme a todo lo que estaba escrito, porque entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. O sea, la primera manera de ser guiado por el Espíritu de Dios es empezar a seguir el consejo que ya está escrito en la palabra de Dios. Lo segundo, la segunda manera en que Dios nos guía es siguiendo escuchando, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Jesús se encarga en más de una oportunidad de decir que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Prestar atención a lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y caminar sobre eso. Por ejemplo, en estos días nosotros nos detuvimos porque dijimos, es tiempo de buscar a Dios. Vamos a tomarnos 10 días para buscar a Dios. Y si el Espíritu está guiando a la iglesia, yo tengo que prestar atención. En estos 10 días tendría que al menos, si a veces por una cuestión horaria del trabajo no se puede estar, pero si es tiempo de buscar a Dios o de intensificar esa búsqueda, para ser más concreto, es bueno apartar un tiempo especial para orar, para buscarlo a Él, para pedir que Él derrame de su espíritu sobre nuestras vidas, sobre la ciudad. Participar de lo que Dios está hablando a la iglesia. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia nos habla, cuando en la iglesia escuchamos, si ustedes repasan los mensajes de un tiempo a esta parte, ustedes van a ver que Dios de una manera u otra nos lleva a lo mismo. Por ejemplo, nos está hablando de avanzar, de conquistar, de ir hacia adelante. Y cuando recibo toda esa palabra, yo digo, pero yo no puedo, yo la verdad que no tengo los recursos, y bueno, y que yo... No, ahí lo que estoy haciendo es frenarme, no dejarme guiar. Pero si Dios me habla de que es tiempo de avanzar, de ir a nuevas realidades, ponerme a orar, Señor, bueno, en qué área tengo que avanzar? Porque no siempre el avance empieza en lo económico. Señor, también tal vez tengo que mejorar en mi carácter, en mi búsqueda, en mi relación con las demás personas, cómo crezco, cómo avanzo. Pero es tiempo de avanzar y empiezo a preocuparme y a ocuparme, mejor dicho, de lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y eso es otra manera de dejarme guiar por el Espíritu de Dios, siguiendo el consejo bíblico, escuchando lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y ahora sí, el tercer punto sería siguiendo los impulsos del Espíritu. Muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar de manera personal. Él va a hablar a tu vida, Él va a hablar a tu condición. La Biblia nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu le impulsó al desierto. Al apóstol Pablo, el Espíritu le habló y no le permitió predicar el Evangelio en determinado lugar y lo hizo ir hacia otro lugar. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar de manera personal. Y eso es una realidad. Pero a veces nosotros solo nos quedamos con este tercer punto, esperando una palabra personal, y no nos damos cuenta que empieza con la palabra de Dios. Porque la Biblia es el fundamento de todo. Como te dije al principio, jamás Dios te va a guiar a hacer algo contrario a la palabra. Jamás. Entonces la palabra es lo primero. Lo que el Espíritu habla a la iglesia es lo segundo. Y cuando yo estoy caminando en estas realidades, voy a empezar a aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y Él me va a dar directivas personales. De esa manera, yo estoy empezando a caminar con el Espíritu o por el Espíritu. Estoy empezando a ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que le obedezcan, que sean parte de un cuerpo, que permanezcan en Cristo, permaneciendo en la iglesia, y que le obedezcan de manera personal. Y créeme que Dios te va a hablar de manera personal. Dios te va a hablar de muchas cosas. Ahora, también hay que romper eso místico. Yo muchas veces he escuchado a gente porque el Espíritu me dijo, ¿No notaste que hay poca gente a la que el Espíritu, entre comillas, le dijo que se tiene que santificar, o que tiene que cambiar cosas, o que tiene que dejar cosas? A veces lo místico nos puede, y nosotros tenemos que empezar a cambiar.
Tenemos que empezar a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Guiar a dónde? A una vida de santidad, a una vida de comunión, a una vida de victoria. Porque a esas cosas Dios te va a guiar. A una vida de santidad, a una vida de comunión con Dios y con los hermanos, y a una vida de victorias y de conquistas. Empieza fácil, vamos a seguir, y cada vez va a ser más íntima y más profunda la relación con Él. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias, porque nosotros también queremos ser parte de un pueblo que se deja guiar por el Espíritu Santo. Somos tus hijos. Enséñanos cada día más a caminar con el Espíritu, ser guiados por tu Espíritu, Señor. Yo te doy gracias porque no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos, nos diste tu palabra, nos pusiste en la iglesia y nos diste al Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando a una vida que no solamente te agrada a ti, sino una vida feliz para nosotros y una vida de victoria. Te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos esta tarde en la oración y mañana todos a la vigilia y el domingo, recuerda, 18 horas, domingo 18 horas, única reunión, festejo, mes, aniversario. Que Dios te bendiga y nos vemos. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.